esta parte solo es un resumen, un recordatorio de un curso previo a este, que se relaciona con los semiconductores. Entonces, es algo breve. Los semiconductores, recordarán, son sustancias o elementos que cambian sus propiedades conductivas en temperaturas muy próximas, muy cercanas y además cercanas a la temperatura ambiente. Y a diferencia de los conductores, un buen conductor, cuando se aumenta su temperatura, aumenta también su resistencia eléctrica. En cambio, un semiconductor, al aumentar la temperatura, se reduce su resistencia eléctrica. Entonces, el comportamiento es diferente. En la naturaleza se han encontrado muchos tipos de cristales que presentan esas propiedades. Se encontró que en la tabla periódica de los elementos, la columna 14, se encuentran los materiales más representativos de la semiconductividad, como son el silicio o el germanio. También se pueden combinar otros elementos para producir materiales semiconductores, como fueron esos primeros diodos que se fabricaron, que utilizaban sustancias que eran compuestos. Por ejemplo, de la columna 13 y la 15, si se juntan esos elementos, se puede fabricar un material que tiene propiedades semiconductivas. Cuando a un diodo no se le dopa, cuando no está dopado, esto es cuando es puro, vamos a pensar en silicio, por ejemplo, o germanio, y se encuentran puros, en estado puro. Se dice que ese semiconductor es intrínseco, ya que no tiene ninguna otra sustancia que esté agregada. A temperatura ambiente, esa sustancia se comporta más como un aislante. En cambio, si se le agregan impurezas del grupo previo o del posterior, esto es, del grupo 13 o del grupo 15, de la columna 13 o de la columna 15, resulta que o le exceden un electrón o lo absorben. Y entonces ese material ya no se comporta como cuando era puro y aislante a la temperatura ambiente. Ese material ahora se comporta como un material conductor, ya que tiene ahora un exceso de electrones o una falta de electrones, a lo que le hemos llamado en esa teoría que lo explica un hueco, un espacio en el que un electrón puede caminar y por lo tanto moverse. Esto es conduce. Y ese tipo de materiales que han sido dopados pues se llaman extrínsecos cuando ya se encuentran dopados, y entonces pues pueden haber de dos tipos: los extrínsecos del tipo P y el extrínseco tipo N. Tipo P, cuando extrae un electrón ese material y entonces queda positivo, por eso la letra. O tipo N, cuando el material de impureza que se le dio dona un electrón y entonces conduce a través de electrones. Los semiconductores intrínsecos a temperatura ambiente se comportan como aislantes. Los semiconductores extrínsecos a temperatura ambiente se comportan como conductores. Esto es así. Por ejemplo, un tipo N, vamos a pensar así, un semiconductor que ha sido impurificado con un material que dona electrones, entonces tiene un exceso de electrones en su estructura. ¿Y eso qué implica? Que si yo le coloco una terminal, si lo conecto con un conductor, de esta manera, más o menos, la fuente a la que esté conectando inyecta electrones. Inyecta electrones. Entonces, ¿qué ocurre con las cargas que son del mismo signo? Pues se repelen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al yo inyectar un electrón dentro de ese material, logro un movimiento que es errático, pero que en general empuja en una sola dirección, y entonces sale un electrón hacia la terminal positiva de la fuente, fluyendo corriente eléctrica. Si yo pongo la terminal ahora de este lado negativo
y acá positivo, pues ocurre lo mismo, solo que ahora en sentido contrario, ahora la corriente fluiría en esa dirección. Entonces, un semiconductor extrínseco tipo N conduce, se comporta como un conductor, y entre más dopado se encuentre, entre más impurezas donadoras se le hayan dado, más fácil conduce. En cambio, un material tipo P es un material también semiconductor que se le agregan impurezas de tal manera que esas impurezas quitan electrones de cierta capa del material original. Entonces, el material queda cargado de algo que le llamamos huecos, que es la falta de un electrón. Entonces se comporta como una carga positiva. Si le ponemos terminales a ese material y ponemos una fuente, polarizamos ese material, encontraríamos que ese electrón que está llegando de fuera, porque siempre son electrones los que una fuente de alimentación inyecta, ese electrón lo que hace es moverse o puede moverse a través de la estructura encontrando esos espacios. Entonces va de hueco en hueco moviéndose. Cuando, cuando un electrón rellena un hueco, la carga positiva desaparece como tal, se anula. Entonces pareciera que los huecos caminan en esta dirección. O sea, mientras el electrón se mueve para acá, el hueco parece que camina para allá. Vean que es más fácil la conducción en un material tipo N. ¿Por qué? Porque yo inyecto un electrón y lo que hace es repeler los electrones, entonces se ven empujados. Hagan de cuenta que es, eh, es meter algo en algo que ya está bien lleno y ¡pum! Sale botando por el otro extremo algo que no es ese electrón, es otro que estaba en la estructura. Entonces, hay un término que se llama la movilidad de portadores. Esta movilidad es mucho más rápida que en este caso, porque en este caso el electrón tiene que moverse a través de todos los huecos. Entonces, la carga electrónica, bueno, la carga eléctrica, ese electrón pues sale por el otro extremo después de mayor tiempo que en este caso. Entonces, la movilidad de los electrones es mucho mayor que la movilidad de un hueco. Ahora, ¿cómo se forma un semiconductor? Un diodo semiconductor. Bueno, lo que se descubrió es que si yo tengo un semiconductor con impurezas aceptoras que lo que hacen es eliminar electrones en la capa del material, y lo junto, lo llevo al punto de contacto con otro semiconductor que está dopado con otro tipo de impurezas que donan sus electrones, y yo los llevo al punto de contacto. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que los electrones que están de sobra van a pasar en el punto de contacto, van a pasar y llenar los huecos que están en ese otro material. Entonces, si yo los llevo hasta el punto de contacto, se vería algo por el estilo. Imaginen que se acercan. Entonces, los electrones que estuvieran aquí, los huecos que están en el otro material, vamos a pensar que este es el punto de contacto. Los electrones rellenan los huecos del otro material, y el resultado es que las cargas que estaban de sobra o que faltaban se anulan. Entonces, en el punto de contacto desaparecen esas cargas que estaban sobrantes o faltantes. ¿Qué resulta? Que mientras este conductor es un material extrínseco tipo N, este es un material extrínseco, perdón, tipo P, tipo N, y ambos conducen, tienen buena conductividad, en medio, aunque tiene impurezas, se está comportando como un material intrínseco. Entonces, aparenta ser un semiconductor tipo P, un semiconductor extrínseco tipo P,
Del otro lado, este se comporta como un semiconductor extrínseco tipo N, y en el punto de contacto, hasta donde la recombinación sea posible, dependiendo de la densidad de esas impurezas, ocurre un fenómeno de recombinación y se comporta como un semiconductor intrínseco. Y un semiconductor intrínseco a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Ok, ya tenemos una estructura. Esto se conoce como estructura primitiva. Esto es cómo se arma, cómo se forma ese dispositivo. Entonces, la estructura primitiva. Así es como se puede crear un diodo. Semiconductor dopado con impurezas aceptoras. Semiconductor dopado con impurezas donadoras. Se ponen en contacto y se forma un semiconductor intrínseco. Entonces, un conductor, un no conductor y otra vez un conductor por diferente tipo de portadores. Ahora, si yo les pongo terminales conductoras en sus extremos, y coloco un, un voltaje, una diferencia de potencial entre sus extremos, encuentro esto. Los electrones de la fuente ingresan al material, empujan a los electrones que están ahí sobrantes, que están libres para moverse, y si tiene suficiente fuerza esa diferencia de potencial, obligan a esos electrones a moverse hacia el área intrínseca. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estos electrones empiezan a llenar esa zona. Entonces, el material semiconductor tipo N empieza a crecer. Entre más alto es ese voltaje, más empujan a los electrones hacia este lado. Algo similar en el sentido de que son falta de electrones, empieza a ocurrir de este lado. Entonces aparenta que los huecos empiezan a mover porque está trayendo electrones hacia la terminal positiva. Entre más subo el potencial, la diferencia de potencial, electrones de este material pueden estar saliendo. Y entonces aparentan que se están inyectando huecos hacia el área intrínseca. Si la diferencia de potencial es lo suficientemente grande, ocurre el fenómeno de conducción. O sea, los electrones de esta zona pasan a los huecos de la otra, empiezan a saltar a los huecos de la otra y van de hueco en hueco. Muchos electrones van de hueco en hueco moviéndose hasta que salen por el otro terminal. Y empieza la conducción. O sea, conduce. ¿Cómo es la corriente real de electrónica? Bueno, pues en esta dirección. Va del terminal negativo hacia el terminal positivo. A esta terminal se le llama ánodo. A esta terminal se le llama cátodo. Es a donde van las cargas. Ahora, ¿y qué pasa si colocamos la fuente en sentido contrario? Bueno, antes de dejar claro esto. Acá está el terminal positivo, acá está el terminal negativo. Es un flujo electrónico, lo que ya sabemos que en la electricidad lo que se están moviendo son cargas eléctricas negativas. Entonces, entran electrones de la fuente que está conectándose, pasan al material tipo N, caminan empujando, por eso se mueven rápidamente, atraviesan, si el potencial es suficientemente alto, atraviesan la zona intrínseca, la empiezan a convertir en extrínseco tipo N y llegan a los huecos. Si el voltaje es suficientemente grande, llegan a los huecos y empieza a moverse. Entonces, esto que está aquí dibujado es la corriente real. Pero sabemos que por convención asumimos que la corriente entra por el lado, la terminal positiva, o sea que la corriente viaja en esta dirección.
caminan esos huecos o esas cargas positivas en teoría, bueno, no en teoría, en esa convención que se hizo antes de saber que la carga realmente que se movía era negativa, se asumía que era positiva, caminan esa carga positiva, que es convencional, se llama convencional, pasa al lado intrínseco, si tiene suficiente voltaje, pues atraviesa ese lado intrínseco y aparece en el material tipo N y empieza a caminar. Entonces la corriente convencional va de ánodo a cátodo. De ánodo a cátodo es la corriente convencional. Y ese componente, para indicar que conduce en esa dirección, pues tiene este símbolo. Se utilizó una flecha, simplemente, para indicar que la corriente, que es un símbolo convencional, viaja en esta dirección, hacia allá. Ahora, ¿y qué pasa si cambiamos, invertimos las terminales? ¿Qué ocurre si ahora esta es negativa? Si cambio la polaridad de la fuente que está alimentando y esta es positiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Quitamos las cargas que se introdujeron de la fuente. Dejamos el área intrínseca, bueno, que se comporta de manera intrínseca. Quitamos las indicaciones de que electrones se estaban moviendo a través de los huecos. Listo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues nos vamos a lo que conocemos. Son cargas negativas, llamadas electrones, las que están entrando. Entonces, entran por la terminal de la fuente negativa, entran al material semiconductor tipo P, llenan un hueco y van de hueco en hueco caminando. ¿Qué es lo que parece que está ocurriendo? Bueno, que los huecos se están viniendo hacia acá y sí, vamos a verlo, vamos a asumir que son cargas positivas. Esas cargas positivas son atraídas por la terminal negativa de una fuente. Entonces, estos huecos se vienen, mientras electrones viajan hacia allá, los huecos se vienen acercando hacia la terminal negativa. Entonces, esta área empieza a hacerse así. Mientras que el otro área, que tiene electrones de sobra, la terminal positiva de la fuente, pues atrae esos electrones. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que estos electrones se van acercando hacia esa terminal. Empieza a hacerse esto. ¿Y qué acaba resultando? Que el área intrínseca, o que se comporta como un material intrínseco, esto es puro y que no conduce, empieza a crecer. Y el área extrínseca a temperatura ambiente se comporta como un mal conductor. Entonces, ¿qué implica? Que no conduce. Si yo intento entonces ahora hacer que la corriente convencional camine de aquí para acá en esta dirección, pues no ocurre. Entonces, en contrasentido, no puede conducir la corriente y entonces se indica en el símbolo de esa dirección de corriente en contrasentido lo que aparenta ser una pared. Este es el símbolo de los diodos semiconductores, de los diodos en términos generales. Conducen en esta dirección, no conducen si la corriente intenta hacer lo contrario. Para que conduzca, se coloca la terminal positiva en esta parte de la flecha y la negativa en la otra. Se llama polarización directa. Polarización directa entonces implica colocar la terminal positiva de la fuente en el material tipo P y la terminal negativa de la fuente en el material tipo N. Eso es polarizar de manera directa una unión semiconductora. Polarización inversa entonces es hacer lo contrario. Terminal positiva en el material tipo N, terminal negativa en el material tipo P. Se llama polarización inversa y no conduce el diodo. El símbolo además tiene un círculo. Es parte de ese símbolo. Este es el símbolo completo del diodo semiconductor. El círculo regularmente no lo... Sí, no, muchos nos lo ahorramos. El símbolo
normado tiene un círculo. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, esto y más funcionamientos de cómo operan otros detalles de los diodos semiconductores, bueno, se aplica lo que se conoce como la teoría de bandas.